¿qué tal? Pues vamos a hablar ahora sí sobre el primer eclipse que vamos a tener, pero sobre todo vamos a hablar de qué portal se nos está abriendo con el nuevo axis de Aries y Libra. ¿Por qué? Porque aunque seguimos teniendo eclipses en el par de signos que son Tauro y Escorpio, ahora hay una nueva iniciación en las áreas de vida en donde tenemos a Aries y Libra. Por eso es tan importante, porque más o menos es una duración de 18 meses lo que pasan unos eclipses, unas lunaciones dentro de un par de signos opuestos. Y este par de signos opuestos los tenemos en nuestra carta en algún lugar en específico, que es el área de vida, en donde va a haber, pues, como les digo, mayor enfoque y afectación. Así que por eso les traje el horóscopo y por eso está en pares, porque realmente no nos afecta nada más a la casa en donde vaya a ser, por ejemplo, ahorita el eclipse de Aries, y no va a afectar a Libra, porque también vamos a tener eclipses en Libra, y al final del día son inicios, son finales, y las casas son complementarias. Entonces, para el tema de los eclipses, me pareció mejor idea que lo veamos como un todo, ¿no? Como si fueran dos signos complementarios, porque lo son, y lo mismo, dos áreas de vida complementarias, así que cuando le afecta algo en una, la otra lo siente, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, ahora, para los que aún no, no saben, porque siempre les digo que escuchen su ascendente, aquí tengo el video que ya hice desde la vez pasada para los que tienen duda de por qué hay que escuchar el ascendente, o por qué el sol, o por qué la luna. Eso ya es de cada quien. Si sabes tu hora de nacimiento, yo te recomiendo que escuches el ascendente, pero ahí lo explico en ese video por qué, cómo hacemos los horóscopos los astrólogos. Eso es una. Por otro lado, también el sistema de casas me siguen preguntando muchísimo. Yo utilizo, y todos los astrólogos utilizamos casa igual a signo, o sea, se llama signos enteros, ¿ok? Así se hacen los horóscopos. Les recomiendo que, aunque ustedes utilicen su sistema de casas, que seguramente será Placidus, escuchen también con respecto al signo, al número de signos que hay desde su ascendente, porque sin duda tiene mucha afectación también. Entonces, ahí ustedes deciden, ahí ustedes comparan y ven qué les aplica mejor. Bueno, ¿qué pasa con los eclipses? ¿Por qué son tan interesantes, no? Los eclipses al final del día son lunas nuevas, son lunas llenas, son lunaciones, pero se dan cerca de los nodos. Los nodos es en donde se cruza la órbita del Sol con la órbita de la Luna. Son estos puntos en el cielo, pero tienen que ver con la latitud de los planetas. Quiere decir que cuando hay eclipses se alinea la Tierra con el Sol y con la Luna, en longitud y en latitud. Y cuando se alinean estos tres cuerpos, evidentemente para nosotros los dos cuerpos celestes más importantes son las luminarias, que son el Sol y la Luna. Entonces, cuando están alineados con la Tierra, que es cuando alguno de los tres tapa la luz o tapa la visibilidad del otro, es cuando tenemos los eclipses. Y en la astrología los nodos se les llama los nodos del karma, porque en principio están relacionados con un sentido de predestinación, de destino colectivo, de momentos, situaciones que salen de nuestro control, porque es, digamos, está relacionado con la evolución de nuestra alma, con la evolución de nuestro ser, tanto a nivel individual y colectivo. En estos casos es más evidente, por ejemplo, la situación colectiva, ¿no? Hay muchos sucesos generalmente, por eso es que los antiguos, antiguamente, que no había telescopios, que realmente lo más importante era ver qué pasaba con la luna. De hecho, pues la agricultura, entre muchos eventos, lo basaban con respecto a la luna. Por eso es tan importante, que por cierto, voy a sacar pronto mi curso. No he tenido tiempo de organizarme para ponerle fecha, pero lo voy a hacer pronto, y ahí me voy a meter todavía más en los eclipses en nuestra vida personal y cómo relacionar pues los ciclos de los eclipses también. Pero bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, y justo hoy me enteré de una noticia que dije, yo normalmente no hablo de eventos mundanos, pero me pareció muy interesante que ya empezamos con la temporada de eclipses y ahora está la noticia del Dalai Lama, que si no la han escuchado, bueno, pues la encontrarán seguramente rápidamente en las redes. Y es que muchas veces cuando tenemos eclipses de sol, el sol, en un sentido mundano, son líderes, son personas muy importantes, digamos, para el mundo. Y normalmente cuando hay eclipses de sol hay ciertos líderes a veces que pues pasan por momentos muy, pues por situaciones muy eclipsadas, ¿no? En donde se cuestiona, o incluso temas de salud. Incluso antes de pronto podían predecir la muerte de algún líder importante con los eclipses. En este caso, pues la reputación, digamos, del Dalai Lama
se vio ahora muy, muy afectada y dije, wow, qué sincrónico, justamente que ya estamos en la temporada de eclipses y pues se viene este eclipse de sol. Me encantaría, no he checado todavía, no sé si está la hora del Dalai Lama por ahí, pero lo voy a checar, a ver si le afecta, en qué le afecta, en qué planeta, pero seguramente está el eclipse directamente relacionado a su carta natal. En fin, esto se los quería comentar, pero bueno, ¿qué pasa con los eclipses? Son lunaciones, son la luna nueva, son inicios, la luna llena, son culminaciones o el momento en el que vemos iluminado o manifestado algo que venimos trabajando y plantando. Entonces, es lo mismo, es una lunación, pero ¿qué pasa? Que con los eclipses los efectos son de larga duración. La duración, pues, está un poco, generalmente tiene que ver con los planetas que llegan a activar, por ejemplo, los grados en los que fueron los eclipses. Cuando los nodos también llegan a los grados en donde fueron los eclipses, se activa también y muchas veces pasa 6 meses después. Digamos que todo el momento, mientras el axis siga en función, el axis en donde se dan las lunaciones, pues va a ser todo ese rato que vamos a tener sucesos relacionados uno con el otro. Entonces, las lunas nuevas, pues, son momentos de inicio, las lunas llenas de finales, pero son finales muy importantes y muy significativos en nuestra vida, en nuestra evolución. Por eso, generalmente cuando hay eclipses, pues tenemos eventos inesperados, fuera del control, predestinados. Hay muchos más, siempre tenemos muertes y nacimientos, pero en temporada de eclipses tienden a aumentarse en número. Tanto las muertes como los nacimientos, los cambios importantes en nuestra dirección de vida, la pérdida de trabajo o el crecer dentro de un trabajo o el obtener un trabajo muy importante. O sea, pueden ser tanto noticias excelentes como no tan buenas para algunas personas, ¿no? Tiene un poquito de todo depende cómo está configurada nuestra carta. Pero otra cosa que les quería contar es que cada 18 y medio, 19 años aproximadamente, los eclipses llegan exactamente al mismo lugar y es el mismo tipo de eclipse de hace 19 años. Entonces, en el 2004 tuvimos un eclipse de sol de nodo norte, el nodo norte estaba también, porque hay eclipses de nodo sur y eclipses de nodo norte. Cuando son de nodo norte, conlleva pues un camino hacia donde necesitamos ir, insisto, a nivel personal o a nivel colectivo, pero es un lugar en donde se nos está abriendo una especie de portal. Entonces, en el 2004 tuvimos un eclipse, de hecho fue el 19 de abril del 2004, a los 29 grados de Aries también, y entonces este es un ciclo de los eclipses, cada 19 años. Cada 8 y medio, 9 aproximadamente, también tenemos eclipses en estas áreas de vida. En este caso, en Aries también tuvimos eclipses, pero fue con el nodo sur. De alguna manera hay un cierto ciclo, hay una cierta relación. ¿Por qué? Porque los eclipses se nos están dando en las mismas áreas de vida que en aquel entonces. Entonces, pues en el 2004, yo por ejemplo que tengo Aries en la casa de rutina diaria, trabajo, pues ahora vuelve a pegar ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, los sucesos, los cambios, los portales que se abran, va a tener que ver con esa área en particular. Si ustedes la tienen en la casa 2, que es la de los recursos, 2 y 8, etcétera. Ahí por eso les hice los horóscopos que están en pares, porque justamente salen afectadas las dos casas, las dos áreas de vida, porque va a haber lunación en un lado, lunación en el otro, y ambos lugares están relacionados. Es como un todo compuesto de sus opuestos, ¿no? Literalmente. Por eso es que es tan importante verlo como axis y no como área de vida sola, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta, para los que ya tengan la edad suficiente de acordarse que vivieron en el 2004, abril, mayo, que vivieron en el 2014, fue todo el 2014, de hecho, cuando tuvimos los eclipses en Aries Libra, pero también tuvimos una cuadratura con Plutón que se está repitiendo en este momento. Entonces aquí no nada más se repiten los eclipses, aquí además está la cuadratura. Cuando tenemos eclipses con el nodo sur, pues se trata un poco de ir liberando carga, incluso carga kármica, ¿no? O carga pues que no nos está dejando evolucionar o avanzar. Siempre va a haber, evidentemente, como van a estar los nodos están en oposición, vamos a tener un eclipse en un nodo y luego vamos a tener otro eclipse en otro. En este momento estamos haciendo el cambio de axis.
Entonces todavía no van a pasar los nodos a Aries y Libra, sino hasta junio. Pero ya el nodo está muy cerquita de este eclipse de sol, de esta luna nueva. Por tanto, llega a ser un eclipse total, anular. Es híbrido, se le llama porque a ratos es total, a ratos es anular. Cuando un eclipse es anular es que se ve el anillo alrededor y es porque la luna está más lejos de la Tierra. De hecho, no, una pequeña información es que se ven del mismo tamaño la luna. Puede tapar la luna al sol, se ven del mismo tamaño porque el sol es aproximadamente 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos que la luna. Entonces, como ven, el cosmos es perfecto. Y bueno, por eso es que cuando la luna está más lejos de la Tierra, pues él no alcanza a tapar por completo. Entonces ahorita este eclipse híbrido es porque un momentito va a ser total, pero luego va a ser anular, que es cuando se ve el anillo de luz alrededor. El eclipse solamente se va a ver en Australia, bueno, por esos lugares, por Oceanía. No importa que no lo podamos ver aquí, la afectación, por lo que yo he visto, ¿no? Y por mi experiencia personal y como astróloga en consultas, he visto que de todas maneras tiene una gran afectación, incluso cuando los eclipses son parciales, ¿no? Cuando son totales y cuando los podemos ver, sí creo que tiene un poder mayor, sin duda, por obviedad, pero eso no implica que si nosotros en ciertas partes del mundo no lo vemos o si es un eclipse parcial, no nos afecta. Definitivamente nos afecta. Si nos toca planetas personales, evidentemente los que tengan planetas en los signos, en el grado 29 de los signos cardinales, ¿no? Que son Capricornio, Cáncer, Aries y Libra. Los dije al revés, pero bueno, si tenemos, sobre todo en ese grado, a lo mejor uno menos o uno más, pues vamos a sentir más esta afectación, sobre todo si es el Sol o la Luna. Pero aunque no tengamos planetas, yo es lo que he visto, de todas maneras se activa mucho la energía de esa casa o esa área de vida. Entonces, ¿qué más? Vamos a tener después el segundo eclipse en mayo. Se nos han estado activando por el paso de los planetas, por los grados del eclipse, de los eclipses que tuvimos en finales de octubre y noviembre, ¿ok? Los nodos van a hacer contacto con el grado 2 de Escorpio, que fue donde tuvimos el eclipse también de finales de noviembre. De finales de octubre a los 2 grados de Escorpio. Entonces, todo esto ya se están activando tanto el eje Tauro-Escorpio como el eje Aries y Libra. Están pasándose la batuta. Pero entonces ahorita vamos a tener 4 áreas activadas muy importantes en nuestra vida. De hecho, si no mal recuerdo, también hice un horóscopo para la entrada de los nodos a Tauro y Escorpio, por si quieren checar, porque ahí está todavía válido el significado o la afectación que tenemos con respecto a nuestras áreas de vida. Entonces lo voy a buscar, pero por aquí se los pongo. Creo que sí saqué uno. Y pues bueno, ¿qué más pasa con los eclipses? Como les decía, son muertes, transformaciones, inicios, finales, pero a veces no tiene que ver con eventos específicos que digamos, ay, me pasó esto. Muchas veces nos pasa completamente desapercibido, pero cuando lo vemos en retrospectiva, nos damos cuenta que había un hilo que seguir con la serie de eclipses. Entonces, generalmente eventos aproximadamente de octubre, noviembre van a tener ahorita relación tanto con este mes como hasta junio, ¿no? Y ahorita los eventos que se susciten, que inician en este momento, van a tener que ver con los eclipses que vivamos en otoño de este año. Entonces, pues hay que poner atención porque justamente en uno de mis videos que les platicaba, como cuando tuve mi último día de trabajo, yo dije, pues sí, hay tránsitos que podrían significar, pero no era tan relevante para el cambio de vida que estaba viviendo, porque era dejar una vida pues de oficina común y corriente, digámoslo así, a empezar mi camino de vida como astróloga, que evidentemente fue otra cosa. Y lo que pasó fue que justamente el Sol llegó a tocar el grado del eclipse que iba a darse hasta otoño, ¿ok? Entonces, muchas veces los planetas llegan a activar el grado del eclipse que va a ser. O sea que es toda una historia que se entreteje tanto antes como después del eclipse. Ahora, ¿qué es la temporada de eclipses? En principio, la temporada de eclipses, si lo hacemos en un sentido astronómico, se dice que es, para que un eclipse se dé, un eclipse solar se dé, tiene que estar el
Sol aproximadamente a unos 17, 18 grados de los nodos para que se pueda dar un eclipse. Un eclipse lunar son como 11 aproximadamente, 11 grados, o sea, tiene que estar más cerca de la luna para que se dé ese eclipse. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque todavía no tengamos la lunación, el eclipse, ni luna nueva, ni luna llena, cuando el sol ya empieza a estar lo suficientemente cerca del nodo, o sea, aproximadamente 17, 18 grados de los nodos, empieza ahí la temporada de eclipses. Ese es en principio astronómico. Yo creo que lo que he notado es que los eventos más importantes evidentemente se dan cercano una semana antes del primer eclipse hasta una semana después del segundo eclipse, todo el tiempo intermedio, pero en realidad la verdad es que se extiende mucho más esos momentos, ¿no? Entonces yo considero que son aproximadamente 6 semanas, independientemente de los 17 grados o de que toque o no, y son aproximadamente 6 semanas de temporada de eclipses en donde es importante analizar, observar qué eventos se nos dan en nuestra vida. Y les digo, a veces no son eventos extremos, a veces sí, para muchas personas sí, pero a veces no y creemos que no está pasando nada, pero se está abriendo un portal a largo plazo e insisto, conlleva generalmente cambios de larga duración en nuestra vida con el sentido de la evolución de nuestra alma. Así que aproximadamente, pues empezó en la semana del 6 de abril y va a terminar aproximadamente mediados de mayo. ¿Okay? Entonces ya estamos formalmente para que pongan mucha atención. Entonces, bueno, decidí hacer el horóscopo para el Axis Aries Libra. Recuerden escuchar su ascendente. Por ejemplo, les va a tocar si son Acuario. Entonces van a ver que está Acuario y Leo porque son los signos opuestos, pero a ambos, por ser signos opuestos, les toca esta configuración, bueno, esta manera de escuchar sus horóscopos con el axis completo. Espero no hacerlos bolas, pero así es, ¿no? Ustedes vean el par. Les voy a dejar el número de casa también para los que estén interesados en ver, sepan más o menos cómo funcionan las casas, para que puedan ver también cuáles son las casas que tuvieron con Tauro y Escorpio. Así que les dejo el número de casa y les dejo el axis en el que les afecta. Entonces, si son Aries, van a escuchar el horóscopo del axis Aries Libra. Si son Géminis, van a escuchar Géminis Sagitario, ¿ok? Y bueno, si tienen duda del ascendente, Sol o Luna o cómo escuchar su horóscopo, otra vez les recuerdo que ahí está la explicación. Y pues nada, espero de verdad que tengan una excelente temporada de eclipses y recuerden que no importa lo que pase, si es muy positivo desde nuestra perspectiva o si al parecer no es positivo, tiene mucho que ver con el camino de nuestra alma. ¿Okay? Entonces se abre un portal importante en este momento y pues nada, hay que hacer muchísima conciencia y sobre todo trabajar en las áreas de vida que vienen ahí para sacarles el mayor provecho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos muy, pero muy pronto. Mis queridos Aries y Libra. Bueno, a ustedes les caen esta serie de eclipses en relación a lo más primordial en esta vida. ¿Quién soy y cómo me presento allá afuera? Es un eje ligado a cómo nos reconocemos, cómo nos expresamos y a quiénes atraemos. La casa o área opuesta a tu persona es la del otro. Es todo aquello que no has integrado o reconocido sobre ti mismo, sobre ti misma. Es el camino y el camino es lograr vernos, es reconocernos a través de las relaciones, a través de los otros. Para ti serán eclipses muy importantes, ya que literalmente los eclipses caen en el área de vida que más te representa a ti. Esto es tu che, es tu identidad, son tus rasgos, es el avatar que escogiste en esta vida para recorrer tu camino. Los inicios y los finales pueden tener que ver casi con lo que sea, ya que es el área de vida que liga tu relación personal con el mundo de afuera. Esta área de vida se relaciona con tu cuerpo físico también, por lo que es recomendable poner extra cuidado y atención en tu salud. Precaución adicional también en cualquier actividad que hagas y también es excelente para hacer cambios importantes en tus hábitos. Cuando tenemos eclipses en el axis 1-7, generalmente se asocian la mayoría de los eventos a nuestras relaciones, por lo que es común en estas épocas darle fin o darle inicio a una o varias relaciones, pero extremadamente importantes en tu vida. A veces los eclipses en este axis representan sucesos también particulares en la vida de personas con las que te relacionas.
personas con las que te relacionas de manera muy cercana. No siempre tiene que ver directamente contigo, pero a veces literalmente suceden eventos muy importantes a tu pareja, a tus socios o a personas que ves cotidianamente o con quienes tienes un contrato. Hay que tomar en cuenta que nuestras relaciones pueden incluir clientes también o incluso cualquier relación laboral. Nuestros abogados de pronto, nuestros psicólogos, los roomies, ¿no? Otra vez la pareja o realmente son las personas con las que tenemos un cierto acuerdo o contrato importante. Cuando tenemos eclipses en este axis hay una sensación de cambio de piel que se da en el transcurso de alrededor de 18 meses. Este cambio de piel generalmente se da por eventos inesperados muchas veces o por personas que llegan o personas que salen de nuestra vida. Pueden haber cambios drásticos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, relacionados a algún matrimonio nuevo o algún divorcio, a mudanzas, a cambio de trabajo, de rutina. En realidad, es lo que te digo, es casi cualquier cosa porque es la casa que nos involucra a nosotros. Pero sin duda es un axis de relaciones, así que ahí va a estar nuestra prioridad. En ocasiones también puede haber un cambio muy importante con respecto a tu personalidad, a tu identidad o incluso a tu imagen. Para los que tienen ascendente, Sol o Luna en Aries, en este caso sí hay que tomar en cuenta que el nodo norte es el que va a estar en este signo. El nodo norte tiene que ver con hambre, tiene que ver con ganancias, con adquisiciones, por lo que en principio debería de haber un aumento, una adquisición relacionada a tu persona. Incluso algo puede ser algo positivo, una nueva imagen, un reconocimiento. Puede haber temas con el cuerpo, con la visibilidad, con el empoderamiento personal. Será normal que tengas una atención adicional en este rato también, pero vas a estar muy enfocado o enfocada en tu individualidad y en tu voluntad. Cuida que no sea demasiado en ninguno de estos aspectos. Como está el nodo sur en el área de tus relaciones o incluso en lo que no ves de ti, es posible que haya una salida, una disminución o un eclipsamiento literalmente con respecto a alguna de tus relaciones más importantes. Si eres ascendente, solo luna en Libra, seguramente tu atención estará mucho más enfocada en la búsqueda de vínculos, en la búsqueda de contratos, de acuerdos, de relaciones formales. Es momento de soltar un poco las expectativas pasadas que posiblemente se basaban en un condicionamiento previo. Será 1 año y medio, 2 años de exploración, de aprendizaje a través de las otras personas, pero de darte cuenta a profundidad de lo que realmente estás ofreciendo y lo que realmente estás pidiendo o necesitando en tus relaciones. Pregúntale a tu corazón y no a tu mente. Pregunta a tu corazón, ¿qué quiero? ¿Qué necesito experimentar en mis vínculos? Cuando hagas esa pregunta, lo primero que te venga es la respuesta indicada. Porque si esperas, la mente toma poder y analiza demasiado y entonces ya nos puede guiar por donde no tenemos que ir. Así que Libra, Aries, para ustedes serán meses sin duda muy, pero muy importantes. Mis queridos Tauros, Escorpios, pues en su caso, los eclipses les tocarán en las áreas relacionadas con la salud o con la enfermedad física o mental. La rutina, el trabajo diario e incluso las mascotas. Muchas veces cuando tenemos eclipses en este axis, experimentamos cambios importantes en rutina y la rutina generalmente está relacionada a nuestro trabajo. Para algunos puede ser un cambio de trabajo, el dejar de hacer lo que estaban haciendo antes, a lo mejor empezamos unas nuevas actividades, un nuevo trabajo, una nueva rutina y generalmente tendemos en este tiempo a hacer mucha mayor introspección e incluso a aislarnos un poquito. Por ejemplo, les voy a contar lo que a mí me pasó. Cuando yo tuve los eclipses en este axis de casa 6-12, literalmente, bueno, fue la última vez que tuve un trabajo formal de oficina y eso me llevó a irme a vivir a un lugar en donde en medio de la naturaleza empecé mis estudios de astrología y estuve mucho, mucho tiempo a solas y viendo pues hacia dónde me iba a dirigir. Entonces, por un lado fue una pérdida de trabajo y por otro lado fue realmente enfocarme, estar ese 1 año y medio en aislamiento, en introspección y en estudios. Entonces, mucho del trabajo que hacemos en este rato también es tras bambalinas y a veces ese trabajo tras bambalinas, a veces es voluntario y a veces es
no voluntario. Cuando no es voluntario, generalmente puede tener que ver con algún tema de salud física o de salud mental, que nos obligue a separarnos del bullicio de allá afuera, digámoslo así, ya sea a través de hospitales o simplemente alguna enfermedad que nos haga necesitar estar más tiempo en casa. Ahora, en algunos casos, las crisis de salud nos traen literalmente a hacer nuevos cambios, cambios de hábito, cambio de alimentación, de ejercicio, así que pueden ser saltos muy, pero muy positivos en un sentido de hábitos y rutinas. Para algunos puede significar el iniciar con temas de sanación, para los que estén interesados, por supuesto. Por ejemplo, otro de los temas que a mí me sucedió en este lapso es que tomé una técnica que se llama EMF Balancing, que tiene que ver con el campo electromagnético de las personas. Entonces, literalmente era trabajar con las manos. Es una especie de Reiki, pero como decía mi maestra, es un Reiki con motor de avión, ¿no? Entonces, eso también hice en este tiempo, porque este es un axis, estas son áreas de vida que se relacionan, insisto, con la salud, pero también con el aprendizaje de cómo vamos a mejorar nuestro cuerpo, no nada más físico y emocional, sino también el energético. En fin, son momentos muy, muy positivos para hacer ese trabajo tras bambalinas. A veces tenemos un proyecto en el que le vamos a dedicar mucho tiempo a solas, como escribir o un proyecto personal que necesita de mucho trabajo en soledad. También pueden ser momentos de ir a retiros espirituales, de introducirnos más en la meditación, de involucrarnos más en la vida espiritual incluso. En ocasiones también, como yo les decía en mi caso, es estar más tiempo en algún lugar en la naturaleza. Esto puede ser la montaña, el mar. Es literalmente salir del bullicio y del contacto social a lo mejor que teníamos antes. Para las menos personas, claramente, las prisiones también pueden estar involucradas aquí. Prisiones o cualquier lugar que nos obligue a permanecer fuera, digamos, de la sociedad. Como este axis se relaciona con el servicio tanto espiritual como práctico de nuestro día a día, son grandes momentos para realmente hacer contribuciones en tiempo o dinero a organizaciones o a personas más vulnerables o seres más vulnerables, porque también podemos incluir a los perros o a los animales, pero a lo mejor es cuando vamos a empezar a hacer donaciones o donar nuestro tiempo y trabajo para los demás. Mis queridos Géminis y Sagitario, bueno, a ustedes les van a tocar estos momentos tan importantes de eclipses, de inicios, de finales en las áreas de vida relacionada a la expresión personal y creativa. Cómo contribuimos o cómo participamos con la comunidad, con las organizaciones, incluso con el círculo de amigos que tenemos. Por un lado, estamos viendo la zona de nuestras pasiones, de nuestros hobbies, de nuestros proyectos personales, todo aquello que disfrutamos hacer. Aquí también entran los hijos, literalmente como un proyecto personal y creativo. Por un lado, si tienes hijos, pueden ser momentos muy importantes para ellos, en donde tus hijos tengan alguna situación, algún cambio o momento muy importante en su vida. También pueden ser momentos en donde la relación con tus hijos sufra un cambio de ciclo importante. Para los que están más enfocados en algún plan personal o creativo, los eclipses aquí pueden iniciar un proyecto clave en nuestra vida o incluso ver realizado o completado algo que habíamos iniciado previamente, tiempo atrás. Serán momentos de mayor socialización para muchos, más estar allá afuera, más estar en contacto con personas, y también es posible el involucrarse con algún grupo, alguna organización específica en donde compartes un poco tu manera de pensar o algún conocimiento o incluso alguna visión en conjunto. Las amistades pueden tomar mayor relevancia también en este momento, y esto puede ser que se suscite algún evento muy importante con algún amigo o alguna amiga, o que a ese amigo, a esa amiga o a varios tengan momentos pues también de transición en su vida. No necesariamente tienes que estar involucrado tú, puede ser simplemente sucesos de esas personas en particular. Dentro de este axis, la casa 5 se relaciona también con romances, con encuentros sexuales que pueden o no pasar a otro nivel. Por lo que durante este tiempo, pues generalmente se abre la oportunidad de iniciar una relación de estilo romántico o incluso dar fin a una que ya traías con anterioridad. La casa 11, la contraparte de esta casa 5, está relacionada también con las ganancias económicas, producto de tu profesión, por lo que de pronto pueden haber también sorpresas
en donde haya algún logro o algún inicio económico por algún tema profesional. Esto puede ser tanto en un sentido económico, pero también como en proyectos de largo plazo, proyectos futuros. Los objetivos, los deseos, las esperanzas a largo plazo futuras son redefinidas en este momento también. Mis queridos Cáncer y Capricornio, bueno, para ustedes los eclipses caen en lo que llamamos casas angulares. Las casas angulares son la 1, la 4, la 7 y la 10. En tu caso, o en su caso, este eje se relaciona con las casas 4 y 10. Esto es casa, familia y profesión y dirección de vida sería la 10. Casa familia, la casa 4 y profesión y dirección de vida, la casa 10. Cuando tenemos eclipses en casas angulares, los cambios en nuestra vida tienden a tener mayor relevancia. De alguna manera nos redireccionan. Son áreas de vida que conforman nuestra estructura fundamental. Cuando tenemos eclipses en este axis, muchas veces hay cambios a nivel profesión, trabajo y en ocasiones hay también mudanzas o literalmente remodelaciones o cambios internos dentro del hogar, así como ciclos que se inician y terminan en relación a nuestra casa o en relación con temas familiares. Generalmente repercuten directamente los cambios, inicios y finales en el trabajo o profesión con nuestro lado más privado, más emocional, más familiar. Los efectos, sin duda, siempre están yendo y viniendo entre estas dos casas. Profesión, vida de afuera, estatus público con vida privada, familia, emociones. Muchas veces un cambio de trabajo, por ejemplo, o un cambio de puesto dentro de la misma empresa nos obliga a relocalizarnos, nos obliga a veces a tenernos que mudar o de pronto nos cambia también los tiempos que tenemos en nuestra casa o con nuestra familia. En ocasiones los eclipses en este axis pueden traernos mayor visibilidad pública también o incluso un cambio de estatus. Un cambio de estatus puede ser, por ejemplo, de estar empleado a pasar a desempleado o de estar desempleado a tener empleo o de ser empleado a ser empresario. Otra de las variantes puede ser de estar en una relación de pareja o en matrimonio, pasar al divorcio, a la soltería y viceversa. Todo esto pueden significar los cambios de estatus que van dentro de este eje. Con los eclipses aquí a veces lo podemos relacionar con el inicio o fin de un negocio también. Otra variante puede ser que pase alguna situación importante en relación con algún jefe o alguna autoridad para nosotros o incluso con alguno de nuestros padres. A veces son eventos que les suceden a ellos, no tienen que estar relacionados con nosotros. Pueden ser situaciones importantes de transición con esas personas. En ocasiones los eclipses en este eje pueden estar relacionados con la entrada o salida de algún miembro del hogar. Un ejemplo que les voy a poner cuando yo tuve los eclipses en este axis es que, bueno, inicié mi negocio como astróloga, por un lado, me mudé de ciudad y mi papá falleció. No siempre tiene que pasar todas estas cosas. Normalmente nos necesitamos guiar por otro tipo de técnicas como lo son los tránsitos, las progresiones, las profecciones incluso y las direcciones, por ejemplo, de arco solar, entre muchas otras técnicas que hay. Pero sin duda los eclipses van a traernos cambios importantes en estas dos áreas de vida y los padres están sin duda relacionados con este eje. Mis queridos Leo y Acuario, bueno, para ustedes el axis que les toca está relacionada con el conocimiento, con la comunicación, el aprendizaje o la enseñanza y los viajes. Con eclipses en estas áreas podemos empezar a estudiar algo importante en nuestra vida o incluso puede ser nuestro turno el enseñar. Para algunas personas significará la culminación de algún estudio, de una carrera o maestría. Este eje está relacionado con todo tipo de viajes, desde los cortos hasta los del extranjero, por lo que es común tener mucho movimiento durante este tiempo. La casa 3, que forma parte de este axis, se relaciona también a los hermanos, a los tíos, primos o incluso a los vecinos, todas aquellas personas familiares que no necesariamente tienen que ver con papá y mamá, sino la familia de alrededor y también aquellas personas que nos rodean. Por eso es que van ahí también los vecinos y los hermanos. Entonces, si tenemos eclipses aquí, en algunos casos van a haber sucesos o eventos o cambios importantes para este tipo de conexiones que tenemos. Son áreas también relacionadas a la comunicación, así que es bastante común iniciar proyectos que tengan que ver con redes, con internet, con televisión, con radio, con incluso la publicación de algún blog, revista, libro. La información
y el alimento que le damos a nuestra mente toma prioridad. Lo mismo que el mensaje que damos hacia allá afuera. Un ejemplo mío, otra vez, es que cuando yo tuve los eclipses en este axis, inicié mi canal de YouTube y profundicé en mis estudios astrológicos. Además, viajé también al extranjero con el primer eclipse en este axis. Otra opción dentro de este eje, particularmente en la casa 3, es el tener algún evento con respecto a transportes con nuestro coche, en caso de tenerlo. Podemos adquirir o vender algún vehículo o simplemente tener mayor atención, enfoque, cuidado o invertirle tiempo, a lo mejor, o dinero en algún medio de transporte que tengamos. Generalmente, pues serán los coches. Por otro lado, la casa 9 también está relacionada con la religión, la filosofía de vida, la política, las leyes. Así que para algunos serán momentos importantísimos en donde podemos introducirnos en prácticas o en estudios más formales, en donde vamos a estar enfocados en lo que le da sentido a nuestra vida. La astrología va incluida en esta casa. Por otro lado, también podemos tener temas relacionados con las culturas extranjeras, incluso con los idiomas, podría ser. O podemos vernos introducidos a una cultura diferente a la nuestra a través de alguna persona, si es que no vamos a viajar. En ocasiones aquí entra también el cambio de creencias específicas. Podemos incluso dejar de creer en alguna religión, alguna fe o alguna filosofía que era parte de nuestra vida, o incluso iniciar con una nueva creencia con respecto a pues casi cualquier cosa. A veces nos pueden empezar a interesar más los temas también metafísicos o todo, por ejemplo, aquello que está relacionado con la adivinación, la astrología o similares, pero generalmente tendemos a interesarnos más y empezar de alguna manera a estudiarlo de manera más profunda. Mis queridos Virgo, Piscis, bueno, a ustedes les cae estos eclipses en el axis relacionado con los recursos personales, materiales y económicos. En estas áreas de vida, el movimiento va a estar tanto en la manera en la que generamos recursos, ya sea que haya un nuevo sueldo o una nueva forma de generar recursos, o incluso la pérdida de la generación de recursos que hacíamos anteriormente. En la casa opuesta a la generación de nuestros propios recursos se encuentra el dinero que entra o sale, pero que no necesariamente es nuestro. Aquí puede ir, por ejemplo, todo lo relacionado a dinero proveniente de herencias, de seguros, el dinero de nuestra pareja o de nuestro socio, dinero de inversiones, incluso becas. Y por otro lado también ahí van los impuestos y las deudas. Esa sería, digamos, la salida. Es aconsejable aquí tener un buen control de nuestros impuestos y nuestras deudas porque la atención va a estar puesta en esa área. Hay que ser muy cuidadosos también con las inversiones, pero para algunos va a traer seguramente buenas cantidades de dinero justamente de nuestras inversiones. Todo depende de cómo está configurada nuestra carta. Puede haber cambios importantes relacionados con el dinero de nuestra pareja o socio o persona cercana o persona con la que tengamos algún acuerdo. Incluso existe la posibilidad de que unamos recursos económicos o materiales para comprar o para invertir en algo en conjunto. Otro de los significados de este par de casas tiene que ver con la sensualidad y con la sexualidad. Muchas veces se ve acrecentada esta área o este tema. Se abren puertas, digamos, a la experiencia sexual, pero de una conexión muy, pero muy profunda y muchas veces muy intensa también. Por ejemplo, en la casa 5 pueden ser encuentros o salidas románticas o sexuales, pero es un poquito más ligera la energía. Cuando hablamos de la casa 8, los encuentros sexuales son vínculos muy profundos a nivel emocional también, así que muchas veces pues estas experiencias nos dejan marcas importantes. Es un axis relacionado tanto al cuerpo físico como al cuerpo emocional, así que seguramente en este rato tendrás mayor enfoque en cómo te alimentas a nivel físico, pero en un sentido emocional y psicológico también. Es común hacer terapias o procesos internos muy transformadores, pero no necesariamente fáciles. La casa 8 muchas veces se relaciona con crisis, pero son crisis de transformación. A veces estas transformaciones o estas crisis están relacionadas a alguna persona que entra o que sale de nuestra vida, pero que sin duda activa muchas veces traumas, miedos o situaciones que estaban muy guardadas en nuestro subconsciente. En ocasiones nos enfrentamos a los distintos tipos de muerte que podemos tener, tanto psicológica como emocional, como mental, como física.
A veces son muertes de personas que no necesariamente son tan cercanas a nosotros, no necesariamente nos van a afectar directamente, pero sí nos hacen reflexionar un poquito sobre nuestra propia mortalidad. Algunas personas sentirán un interés especial en temas esotéricos también y podrían tener una especie de iniciación en este aspecto. Con los eclipses, aquí es muy común volvernos mucho más psíquicos también de alguna manera, o intuitivos. Con los eclipses en este axis es importante tomar en cuenta que nos vamos a cuestionar sobre nuestro valor personal, que a veces lo relacionamos con el dinero, pero en realidad es un gran momento de descubrimiento de nuevos talentos y de nuevas habilidades que a su vez nos pueden generar recursos materiales o económicos siempre y cuando le dediquemos el tiempo y el trabajo necesario. Pero sí será un cuestionamiento sin duda con respecto a nuestra seguridad, con la confianza en nosotros mismos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la autovaloración. Así que es momento de trabajar en todo ello. Les mando un fuerte abrazo.